Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que es un tema que muchos me habéis pedido, vamos a hablar de las posibles causas del por qué los periquitos tiran a sus crías del nido, así como de las posibles soluciones. Sin más, empezamos. En primer lugar, una de las causas más comunes por las que los periquitos tiran a los pollos del nido suele deberse a un exceso de celo del macho. Este exceso de celo hace que el periquito se pase la mayor parte del tiempo persiguiendo y molestando a la hembra con la intención de aparearse, incluso cuando la hembra está dentro del nido incubando los huevos o los pichones, pudiendo provocar que se rompan los huevos al pelearse dentro del nido, que el macho tire los huevos o los pichones con la intención de comenzar una nueva puesta, e incluso puede darse el caso de que la hembra al huir del macho pueda tirarlos del nido sin querer. Una solución a este problema sería separar al macho de la hembra y dejar que la hembra críe sola a los pollos, e incluso si la nidada es demasiado grande, podemos ayudarla dándole de comer nosotros mismos a los pequeños periquitos para que crezcan más rápidos y fuertes, o directamente, si lo preferimos, podemos criar a los periquitos a mano. ¿Y cómo se crían los periquitos a mano o cómo hacer los papilleros? Pues muy fácil. Al final de este vídeo te dejo una tarjeta en la que puedes hacer clic para ir a ese vídeo, donde te explico los pasos a seguir y algunos consejos y trucos para criar periquitos a mano. En relación a la anterior, la segunda causa más común es porque el macho o la hembra quieren comenzar una nueva puesta y al ver que los pichones aún no han saltado del nido, pueden llegar a tirarlos para dejar libre el nido y comenzar a prepararlo para la puesta siguiente. No obstante, hay parejas que en lugar de tirarlos del nido, lo que hacen es abandonarlos, arrancarles las plumas, etc. Por lo que es muy importante que observéis muy bien a vuestra pareja a diario y si notáis que quieren comenzar una nueva puesta, que no hacen mucho caso al nido, que no los alimentan adecuadamente o que los picotean en algunos casos, os recomiendo que saquéis a los pichones del nido y los criéis vosotros mismos a mano. En tercer lugar, otro de los motivos por lo que los periquitos tiran los huevos o los pollos del nido es porque estamos utilizando un nido inadecuado para la cría de periquitos. Ya sabéis, porque lo hemos visto anteriormente en un vídeo del canal, que si no lo habéis visto os lo dejo debajo en comentarios fijados, que para la cría de periquitos podemos utilizar dos tipos de nidos, el nido de caja o el nido de quiote. Si en lugar de utilizar alguno de estos dos tipos de nidos, utilizamos un nido que no sea adecuado a su especie, puede darse el caso de que los padres al entrar y salir del nido tiren por error a los pichones, o que los pichones se caigan del nido, puesto que los periquitos, a diferencia de otro tipo de pájaros, como por ejemplo los canarios, cuando son pequeños son bastante inquietos y se suelen desplazar de un lado para otro del nido, ya sea para pedirle comida a sus padres, a sus hermanos mayores o simplemente por curiosear. Por lo tanto, aseguraros antes de comenzar la cría que el nido que vais a utilizar es apto para la cría de periquitos y que tiene las medidas adecuadas, no solo para evitar que puedan caerse del nido por error, sino también para que la hembra pueda incubar los huevos correctamente y posteriormente para que tanto la periquita como el periquito puedan alimentar y criar a sus crías sin problemas. Si queréis, más adelante os preparo un vídeo en el que os explique cómo hacer un nido para periquitos caseros, así que si os gusta la idea dejármelo en comentarios y más adelante os lo preparo encantada. En cuarto lugar, otra causa muy común, sobre todo si los periquitos no están acostumbrados a las anillas, es que los padres tiren a las crías del nido tras anillarlas. Como bien sabéis, las anillas que utilizamos los criadores sirven principalmente para tener bien identificado al periquito, es decir, para saber en qué año ha nacido, quién es el criador e incluso si tenemos un pequeño registro de cría, para saber quiénes son sus padres en el caso de que tengamos varias parejas en nuestro aviario. Las anillas de los periquitos van cambiando de color año tras año y siguiendo una secuencia que se repite cada 7 años, que son el naranja, el azul, el rojo, el negro, el verde y el violeta. ¿Y qué sucede con esto? Pues que hay determinados colores de anillas que les llaman mucho la atención a los periquitos, y si los periquitos no están familiarizados con las anillas, o simplemente por el instinto de mantener el nido limpio, para evitar que aparezcan parásitos que hagan enfermar a sus crías, intentan quitársela de las patas y en algunos casos tiran a los pichones del nido. Una solución muy fácil para evitar este problema es cubrir las anillas con una pequeña tira de esparadrapo, preferiblemente de un color similar a la pata del periquito, ya que de esta manera conseguiremos camuflar la anilla entre la pata y las virutas de madera, y los padres no se extrañarán tanto, puesto que en la mayoría de los casos ni se darán cuenta. En quinto lugar, otra de las causas más comunes por las que tanto los periquitos como cualquier otro tipo de pájaros tiran a sus crías del nido, se debe al instinto de supervivencia de toda la nidada. Por ello, los periquitos cuando notan que alguno de sus hijos está enfermo y que no se recupera con el paso de los días, deciden tirarlo del nido para evitar que la posible enfermedad pueda propagarse al resto de la nidada y ponerla toda en peligro. ¿Y cómo se dan cuenta los periquitos de que alguna de sus crías está enferma?
Pues básicamente por el comportamiento que tienen estas, ya que al estar enfermas y sentir un malestar general se mueven menos y están la mayor parte del tiempo dormidas, no regulan correctamente su temperatura corporal y suelen estar más frías, no piden con entusiasmo comida cuando los padres entran al nido, e incluso a simple vista se puede ver que normalmente tienen un color de piel un poco diferente al resto a consecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, cuando veamos que los periquitos tiran alguna de sus crías del nido, lo recomendable en un primer momento es darle calor para intentar que vuelva a alcanzar una temperatura corporal adecuada. Esto normalmente lo haremos frotando varios segundos las manos para luego coger al pollito, juntarlas y entre los dedos echarle nuestro aliento, lo que hará que en unos minutos se recupere si no está muy débil y si no ha pasado mucho tiempo en el suelo de la jaula. Posteriormente, lo más recomendable para evitar que nuevamente los padres lo tiren del nido es sacarlo y colocarlo en una fauna box para poder criarlo nosotros mismos a mano y poder ofrecerle un tratamiento adecuado junto con la papilla que le demos de comer. Por último, comentaros que para evitar y reducir al máximo la probabilidad de que los periquitos tengan una enfermedad, es recomendable desparasitarlos antes de comenzar la cría e incluso si os lo podéis permitir, que realicéis un análisis de sus heces en un centro veterinario especializado en aves para poder detectar previamente, antes de comenzar la cría, si alguno de sus padres tiene alguna enfermedad o algún problema que afecte negativamente a sus crías. Otro de los motivos, relacionado en cierto modo con el punto anterior y por el cual los periquitos tiran a sus crías del nido, se debe a la presencia de ácaros o piojillos, que para que no sepa lo que son básicamente parásitos que pican a los periquitos para alimentarse de su sangre, lo que provoca que se debiliten y que sean más propensos a contraer enfermedades o que tengan problemas de crecimiento y desarrollo. Para ello, como os dije antes, es muy recomendable realizar una desparasitación tanto interna como externa, que por cierto, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, os dejo un vídeo en el que os explicaba cómo desparasitar a los pájaros por si aún no lo habéis visto. Y aparte de una correcta desparasitación, es muy recomendable realizar una buena limpieza con frecuencia del aviario para evitar que aparezcan y para que en el caso de que los haya, impedir en la medida de lo posible que la plaga continúe aumentando. La séptima causa que puede provocar que los periquitos tiren los huevos a sus crías del nido es el estrés. Durante la cría es muy importante que los periquitos estén relajados, tranquilos y acostumbrados al lugar en el que van a criar para prevenir principalmente este tipo de problemas, puesto que si continuamente estamos molestando a los periquitos para mirar el nido, cambiando la jaula de lugar o en el aviario se producen ruidos y movimientos raros que pueden asustarlos, no solo pueden llegar a tirar a las crías del nido, sino que también puede ocurrir que dejen de alimentarlas o que directamente las abandonen, como vimos en el último vídeo del canal. Que si aún no lo has visto es porque no estás suscrito al canal, así que ya sabes, suscríbete si te gustan los periquitos y si quieres aprender más sobre ellos. Por lo tanto, una solución a este problema, si está relacionado con el estrés, es que ubiquéis la jaula de vuestros periquitos en un lugar tranquilo e intentéis molestarlo lo menos posible, únicamente para ponerles su ración de comida diaria, para realizar labores de limpieza y desinfección de su jaula o para realizar la revisión diaria del nido, haciendo siempre todo esto con cuidado y sin movimientos bruscos para evitar que los periquitos se asusten y tengan miedo. Otro de los motivos que también puede ocurrir es que la pareja no sea compatible entre sí y no sean aptos para la cría, bien porque alguno de ellos haya cogido una mala manía o porque no se lleven bien el uno con el otro. En este caso, lo ideal sería cambiar la pareja, es decir, ponerle a la hembra a otro macho o viceversa. Y si el problema persiste, descartarlos para la cría y no criar con ellos, hasta intentar ver cuál es la posible causa del por qué tiran a sus crías del nido y cómo corregirla. Además, otro de los motivos por el que también podría aparecer este problema podría deberse a la falta de experiencia en la cría, es decir, que tanto para el periquito como para la periquita sea su primera vez criando y no tengan el instinto suficientemente desarrollado. Si es así, esto debería solucionarse en las próximas nidadas, pero si el problema persiste seguramente se deba a alguno de los motivos que hemos comentado durante el vídeo o por el número 10. Por último, si no realizamos un mantenimiento frecuente del plumaje, del pico y de las uñas de los periquitos, y especialmente en meses previos a la cría, podría ocurrirnos que alguno de nuestros periquitos, al tener las uñas demasiado largas, arrastre por error al entrar y salir del nido alguna de sus crías. Así que siempre, tanto por higiene como para evitar que se pueda caer alguna de las crías, os recomiendo que cuando veáis que alguno de vuestros periquitos tiene las uñas más largas de lo normal, se la cortéis con cuidado, respetando la curvatura natural de la uña para evitar hacerles daño y para que la uña continúe creciendo adecuadamente. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, os dejo el vídeo en el que os explicaba cómo cortarle las uñas a un periquito.
Espero que el vídeo te haya servido. Si es así, déjame un like y comparte el vídeo por tus redes sociales para ayudar a otros compañeros. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que no te pierdas ningún vídeo. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre la cría de periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.